Buenas tardes. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta el minuto? Yo no sé si alcanzaron con el poco tiempo que ha habido de echarle una miradita, por ejemplo, a lo que vimos el otro día, anteayer, y a esta cosa que les dejé yo, a este apunte que les dejé, ya, con algunos ejemplos más complicados, menos complicados, de formalismo de todo este tipo de cosas. ¿Alcanzaron a mirar algo, no? No, profe, en realidad no. Yo particularmente no alcancé a revisar el documento. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien alcanzó a mirar algo? O al mirar el documento. ¿No te entendí cómo? Yo tampoco alcancé a revisar el documento. Ya. ¿Y revisar lo que vimos del otro día tampoco? ¿Alguien alcanzó? ¿No? Ya, entiendo que no. A ver, recapitulemos. ¿Qué entendíamos nosotros entonces por esta cosa de omega? Lo llamamos así, F y P, ¿ya? Desde un punto de vista abstracto y desde un punto de vista más de ingeniería. ¿Qué es lo que entendíamos por esas cosas? ¿Ya? Si nos referimos, por ejemplo, a este ejemplo que está arriba, donde ya puse omega, que es el experimento de lanzar un dado. ¿Ya? ¿Qué entendíamos por estas cosas? ¿Qué era esto? ¿Y qué era eso? F era el sigma álgebra de omega. ¿Ya? ¿Pero qué Según lo que significa? habíamos ya. Si esto es una sigma Que álgebra. esa era una colección, aquella colección de eventos de sigma, es decir, de este primer conjunto de las posibilidades que tienen esos dados. ¿Ya? De La omega. colección de eventos que se tenía que satisfacer tres condiciones. O lo que tenía que ser el elemento nulo tenía que ser parte del sigma álgebra y había otras dos condiciones. Un complemento. El complemento, o sea, si A pertenece, cualquier elemento A pertenece al sigma álgebra, entonces el complemento también tiene que pertenecer al sigma álgebra, sí, sí, eso era. ¿Ya? Y ¿Y lo el otro? otro era relacionado con la intersección. Claro, y como está el complemento como otra condición, si están intersecciones por complementación es unión. En el fondo es lo mismo. Correcto. ¿Ya? Ok, y desde el punto de vista ingenieril físico, ¿qué significaba eso? ¿Y qué significaba eso? El ómega era el espacio muestral. No sé, o sea, se refería al conjunto que definía todos los posibles outcomes, los posibles, ¿cómo decir? ¿Resultado? Posibles resultados que yo tenía del experimento, pero tenía que ser con significación física. No era el, finalmente el ómega era físico, así que yo estoy mirando los dados, son los dados, y eso se tiene que aterrizar en lo numérico, y para eso se ocupaba, no, pero para eso se ocupaba la variable Ahora, aleatoria. ¿ya? Ah, ya. Sí. No sé cómo lo dije o qué tan fuerte lo estresé, que lo que tú me dices, César, ¿cierto? ¿O Carlos? ¿No fue? Carlos. Carlos, Lo que tú me dices, Carlos, es que, claro, esto es relacionado con lo físico. Sí y no, ya, para nosotros como ingenieros sí, hay un proceso físico que nosotros estamos interesados en modelar.
¿ya? Un proceso Correcto. físico, un proceso a veces de información para la gente que está más en telecomunicaciones o en biomédica, en bioinformática, informática médica o cosas como esa. A veces no es físico físico, sino que es la información que uno va transfiriendo y que es un poco más matemático, ¿ya? Pero a lo que voy es que como ingenieros nosotros estamos interesados en un problema particular y no en una abstracción general, como en matemáticas. Ah, ¿Ya? Eso ya. es lo que quiero decir. Entonces, cuando yo analizo este experimento, Ya ¿ya? entiendo. Este es un problema de ingeniería, que hay un sentido, insisto, digo físico para que se entienda, porque si vuelvo a decir es físico o matemático, decir información, vamos a volver a lo mismo, pero digo físico, lo estreso así, para que vean que hay un problema real, ¿ya? Me carga esa cuestión de hablar de problema real, porque parece que hay problemas de mentira, pero no es, porque no es así, ¿ya? Pero un problema un problema práctico, un problema industrial, un problema de investigación donde uno tiene datos del mundo físico, ¿ya? O del mundo, entiéndase, información, o si quieren, del mundo económico, ¿ya? Porque el mundo económico, la bolsa, por ejemplo, ahí tenemos un montón de variables que claramente no son físicas, o sea, las leyes de la física no corren ahí, ¿ya? O fenómenos sociales. ¿Ya? En todos esos casos nosotros estudiamos un problema, tenemos un problema de interés, que es nuestro experimento, para el cual nosotros tenemos definido todas estas cosas, ¿ya? Todo esto, tenemos todo definido el conjunto, a veces en realidad no siempre es claro, tenemos definido el conjunto de posibles resultados de ese experimento, u observaciones del experimento, ¿ya? Definimos la sigma-álgebra como la colección de todos los posibles eventos. Pero ¿qué significaba eso dentro del contexto de nuestro mundo físico, ¿ya? De nuestro mundo, del problema que estamos analizando? ¿Qué significaban? ¿Qué interpretación le dábamos a esa sigma álgebra? Más allá de un objeto matemático. Todas las preguntas de interés, Todas las preguntas preguntas de de interés interés. que teníamos sobre un experimento. Claro, y preguntas de interés, entiéndanse el análisis que yo quiero hacer y el diseño que yo quiero hacer para lo que esté estudiando, ¿ya? ¿Qué es P? Algo con probabilidad, pero no, ahí no recuerdo si era medida, pero creo que la medida de probabilidad. Es la medida de probabilidad, entendiéndose como medida de probabilidad a cuál es la chance que tiene de ocurrencia cierto evento, cierta pregunta de Correcto. interés que nosotros estamos haciendo sobre nuestro problema, ¿ya? Se ve, como les decía ayer, esta concepción un poco más positivista en el sentido de cuál es la chance de ocurrencia, a diferencia de cuál es la chance de que no ocurra, como en teorías de información, donde hay teorías de información, lo que nosotros miramos es la entropía, ¿ya? Y es la chance estoy más interesado en aquellos eventos que son poco probables, que son más raros de ocurrir, porque en el fondo esos son los que son más informativos en esos casos, ¿ya? Entonces, eso es P, ¿ya? Entonces, dentro de esto, yo necesito para trabajar, ¿ya? Sin las chances, necesito estas dos cosas que me definían lo que habíamos entendido por un espacio medible, ¿ya? Y después le agrego la medida de probabilidad, ¿ya? Este más es un más entre comillas, no es llegar y sumar aquí, ¿ya? Sino que es un producto crudo en el fondo. Y obtengo mi espacio de probabilidad, ¿ya? Que todas estas cosas me permite representar problemas o fenómenos de interés. ¿Ok? Si trabajamos un poco más los conceptos matemáticos, ¿ya? Si ese es omega, ¿qué me puede definir una sigma álgebra para ese omega? ¿Qué me puede definir un F? A ver si estamos entendiendo estas cosas. No alcancé a entender la pregunta, Luz. ¿Qué me puede dar un ejemplo de un F, de una sigma álgebra asociada a este ejemplo de acá? Sigma alfa. Podría ser ahí es donde igual me surgió la duda de si el sigma álgebra era la colección de todas las preguntas posibles de interés o si puede ser una colección de algunas preguntas de interés. Pueden ser las dos cosas, ¿ya? Ah, La ya. mínima sigma álgebra que
te junta todas las posibles preguntas de interés, es una sigma álgebra que contenga las preguntas de interés que tú puedas formular, ese es otro. Entonces, por ejemplo, El máximo sería- ¿cuál es la, ¿Qué sería? A ver, ¿qué es lo el- básico que tiene que tener esta cosa? por ejemplo, ver cuáles son aquellos resultados que son impares, por ejemplo? ¿Cuáles son impares? Hay algo mucho más básico todavía. De acuerdo a la definición de sigma álgebra, ese compadre tiene que estar y ese compadre tiene que estar. Porque el conjunto vacío tiene que estar y la segunda condición es el complemento tiene que estar. Esto es lo que se llama la sigma álgebra trivial. ¿Ya? Traducción no sirve para nada. Ah, claro. Sí, sí. Esa tiene que estar. ¿Ya? Esos dos. Voy a decir un conjunto, que me escucho un matemático me va a pegar, pero es una colección. ¿Ya? Que tiene que partir con eso. ¿Y después qué más? Si yo tengo esta, por ejemplo, ese singleton, ¿qué tiene que haber? ¿Qué otro conjunto tiene que estar? Inmediatamente. Todo el resto, todo lo que El queda. complemento. Exactamente, tiene que estar en complemento. Lo voy a escribir así. ¿Va a ser la más corta o no? Son los otros 5 de arriba. ¿Ya? La última es, se las voy a colocar aquí como la más enredada de mirar, que es la última propiedad. Este ya pertenece, ¿cierto? El complemento pertenece. ¿Qué otro más podría ser? Las intersecciones. Ya cumplo, así como está, cumplo con la primera condición y con la segunda condición. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Este pertenece, por lo tanto, la intersección, ahí hay uno, ¿cierto? Ahí hay uno y en realidad está este otro conjunto de, perdón, todo este otro conjunto de acá. La intersección entre esos dos está, ¿cierto? Porque este de aquí, Sí. porque es complemento. Entonces esto eventualmente podría ser una sigma álgebra. ¿Quién me responde? ¿Qué preguntas de interés puedo hacer sobre esa sigma álgebra dentro de nuestro problema? La interacción entre todo eso. No se enreden con este de acá. No se enreden con ese sí ASUI. ¿Cuáles son los Sí. ASUI que tenemos aquí? Tenemos tenemos ese y tenemos un conjunto que tiene del 2 al 6. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos. Están el dado con el 1 solo, que es este de aquí. Y el otro conjunto, es el que está acá, es del 2 al 6. No están individuales. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo digo los ASUI con respecto a estas cosas de acá, es el 1 y el otro conjunto con las 5 restantes. Como están esos dos, tiene que estar la intersección entre ellos dos. Y la intersección entre ellos dos es vacío, porque uno es definido como el complemento del otro. Y eso, obviamente, está acá. Entonces, con eso ya estamos listos, no hay ninguno más. Si yo ahora agrego, ¿ya? Si yo ahora agrego mi sigma álgebra, por ejemplo, este conjunto, ¿ya? Por definición tiene que estar ese. Pero ahora ya cambió el mono, ¿cierto? Porque además ahora ya tengo que considerar este conjunto, ese de ahí, que es un singleton, este conjunto de acá, este de aquí y este de acá, con todas sus intersecciones. Ya, este intersectado con este, estábamos listos, es vacío. Este intersectado con este, es vacío, estamos listos. Este intersectado con este de acá, ya, no sé si me ve la flecha, en realidad. Es el 1 Veo bien poco. voy a poner un numerito aquí abajo porque de repente no sé. El 1 intersectado con el 2 es vacío. El 1 intersectado con el 3 es vacío. El 1 intersectado con el 4 es 1. Estamos listos, ya estamos. ¿Cierto? El 2 intersectado con el 1 ya lo vimos, así que sigo para adelante. El 2 intersectado con el con el 3 es el mismo conjunto del 2 Dos, nomás, o sea, ¿cierto? Así que estamos listos. Pero el 2 intersectado con el 4, ¿qué nos da? Ahí hay más, ¿cierto? Porque en el fondo ahí es
La intersección va a ser el 3, el 4, el 5 y el 6, me parece mucho. Si es que no lo estoy mirando mal. Tendría que ser el 2, el 4, el 5, el 6. En este de aquí, el 2 intersectado con el 4. Ah, pero miento, Por es que eso. aquí me equivoqué. Me equivoqué, este ¿Un debe ser 3 un 2. o un 2? Un 2 Ah, no. ya. Es un 2, estoy loco. Tranquilo. Sí, para que quede vacío. El complemento. Ahí quedó así, exacto, este de aquí. Entonces, la intersección, estábamos en este de aquí. La intersección entre 3, el 4, 2 y 5, el 4, 6. 4, ¿ya? Va a tener que ser el 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? 3, 4, 5 y 6, ¿sí? ¿Cierto? Y como tiene que estar el complemento, va a tener que estar el conjunto 1 y 2. El 1 y el 2. Sí. Y después hay que volver a hacer las Y intersecciones. después, claro, tiene que seguir sumando. Y haciendo el cuento. ¿Ya? Pero quiero que se entienda eso. Entonces, se fijan, cuando vamos agregando, y en el fondo eso, cuando vamos agregando más información, ¿ya? Más preguntas de interés, porque esa es la información. Nosotros vamos a poder obtener mayor respuesta a muchas cosas. Y después nosotros vamos a preguntar esto, por ejemplo, cuando ya introducimos la medida de probabilidad. Claro. ¿Cuánto es? ¿Ya? Sabemos que es un sexto porque el ejemplo del dado, ¿no? Una vez. Sí. ¿Ya? Pero en el fondo vamos a introducir esta medida de probabilidad sobre todas las preguntas que nosotros vamos a hacer sobre esta sigma álgebra. ¿Ya? Como esta sigma álgebra la definimos sobre este conjunto, sobre el omega, vamos a tener todas las posibles preguntas de interés. ¿Ya? Pero acuérdense que había otra manera de definir la sigma álgebra. La sigma álgebra las podríamos definir así. ¿Cierto? Y esta va a tener que tener la parte trivial. ¿Ya? Y nosotros definíamos esto aparte de la variable aleatoria X. Si la variable aleatoria X la definíamos como cierto, los pares no impares, o no sé, menor igual que 3 y mayor que 3, etcétera. Aquí entonces la sigma álgebra que nosotros vamos a definir va a ser distinta. ¿Cierto? Porque nos va a decir ya la mayor que 3 y menor que 3, vamos a entrar en estos conjuntos así inmediatamente. Ya vamos a entrar en ese y en ese, cuando volvamos atrás. ¿Cierto? Cuando volvamos al omega. Y después va a tener que ser el complemento de este, que es el otro de acá. El 4, el 5, ¿cierto? Y que tengo el espacio, el 6. ¿Ya? Y me parece que ahí estamos. No hay más. Y tiene sentido porque si definíamos X como 0, 1, ¿ya? Voy a escribirlo así bien a la rápida, ¿no? Impar, par. En realidad, la cantidad de información que obtengo al usar esta definición para preguntar sobre el problema del dado es bastante más reducida que si pregunto por cada uno de los elementos individuales. ¿Cierto? Entonces, a lo que voy yo aquí con todo esto es que cuando ustedes setean, porque esto es setear su marco de trabajo para un problema en particular que quieren analizar, les garantizo que no van a poder definir todos los omegas, ¿ya? Me va a ser muy raro el caso, ¿ya? Y si lo pueden definir, seguramente están en un problema que es más complicado de lo que parece. No van a poder definir tampoco el F, pero sí van a... Quédense con la idea, ¿ya? De que de la forma que empiezan a definir sus variables aleatorias, ¿ya? Les va a limitar o les va a complicar la cantidad de trabajo que puedan hacer, la cantidad de información en el fondo que puedan obtener del problema que están analizando. ¿Ya? A veces necesitan más, voy a decir así, resolución, ¿ya? O necesitan que ustedes hilen más fino en cuanto a las preguntas, en cuanto a los análisis que tienen que hacer. Pero a veces ese hilar muy fino significa que una alta resolución les va a complicar todo el trabajo que tienen que hacer y a lo mejor va a rebotar en mucho cálculo que es irrelevante para los resultados que ustedes necesitan calcular, ¿ya? O el problema que están analizando. O les toma tanto tiempo que terminan en nada, ¿ya? O no terminan calculando nada. ¿Ya? Eso téngalo súper claro, se lo digo desde la experiencia, en el fondo, que, por ejemplo, en mi tesis doctoral me tocó modelar un sistema en base a este tipo de cosas, ¿ya? En base a probabilidad, etcétera. Y resultó que el problema tenía una complejidad que escalaba exponencialmente con el número de elementos que se iban agregando. Entonces una cuestión así no es trazable, no pueden
como explota computacionalmente y complejamente en el número de elementos que hay, ustedes podían resolver este tipo de problemas solamente para un número reducido, pero agregaban otro más, ya la cantidad de combinaciones que se generaban era demasiado como para tratar de resolverla de manera exacta e incluso por fuerza bruta. ¿Ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado y balance en el problema y también, bueno, ver qué es lo que se necesita, ¿ya? Y hacer, a lo mejor, y es lo que me tocó hacer a mí, por ejemplo, hice la modelación completa, pero después tuve que relajar condiciones y entrar en aproximaciones para poder obtener resultados, ¿ya? Y las preguntas de interés que me hacía yo era, bueno, por ejemplo, cuál es la confiabilidad del sistema que estaba analizando, ¿ya? Y al mismo tiempo me preguntaba cuál era la calidad de servicio de lo que estaba analizando. Y también preguntaba por tiempos promedio en hacer las cosas, varianza en hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podía responder todo ese tipo de preguntas que son métricas de interés, en el caso que tenía yo, que era analizar sistemas distribuidos de cómputo, ¿ya? Y ahí donde obviamente el tiempo promedio en ejecutar las cosas tiene sentido, la dispersión de tiempo o la varianza en cuanto se demoran las cosas en ejecutarse tiene sentido, la calidad de servicio, que era la probabilidad de que lo que yo tenía que ejecutar se, se ejecutara en un tiempo menor igual que un cierto valor, porque después más allá de ese valor la información carecía de sentido. ¿Ya? Y lo otro, la confiabilidad, sí, lo que nosotros teníamos que ejecutar o calcular se ejecutaba en un tiempo finito. ¿Ya? Y puede parecer ridículo la cuestión, pero si los elementos de cálculo fallan, entonces la probabilidad de terminar siempre los trabajos no es uno, ¿ya? Porque si fallan se pierden los datos y hay que partir de cero y ese se asumía como un nuevo trabajo, etcétera. Entonces, el hecho de utilizar esta maquinaria para modelar problemas los pone a usted en un marco de trabajo que es súper poderoso, muy útil, ¿ya? Pero hay que manejarlo con cuidado en el sentido de que hilar muy fino depende del problema que están analizando, puede llevarles a complicaciones como la que les estoy mencionando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? Ese es un poco el enfoque que yo necesito digo no yo, el programa necesita que ustedes tengan sobre el uso de las probabilidades y de este tipo de cosas. ¿No? Por mi parte, ninguna pregunta. No, Yo por tengo mi una parte, duda. Sí, perdón, dígame. Felipe. no, yo no. No. Ya, yo tengo una duda. ¿Quién está más o menos seteado? No creo, pero pregunto igual. Ya, ¿quién sabe más o menos en qué es lo que va a trabajar como parte de su doctorado? Y que sepa que va a utilizar va a tener que meterse con las probabilidades. ¿O quién ha trabajado en problemas asociados con probabilidades a los cuales podemos empezar a mirar un poco y tratar de analizando con este tipo de herramientas? Yo no sé si voy a trabajar con probabilidades, ¿Ya? porque a ver, yo voy a trabajar en diseño y construcción de amplificadores de bajo ruido. ¿Ya? Y por ahora no sé si, no he visto por lo menos nada que haga referencia a probabilidad como su uso como parte de una herramienta que se use dentro del trabajo que estoy haciendo, hasta el momento. No sé si más adelante tal vez voy a necesitarlo, pero por ahora no he tenido ninguna luz en ese sentido. Y si el amplificador tiene bajo ruido, no necesitáis probabilidad. Para mí No, es básico. Quiere decir que estáis haciendo muy mal la pega, entonces no tiene sentido. Seguramente a lo mejor, desde el punto de vista de la señal, obviamente. ¿Ya? claro. Sí, sí. Alguien que haya trabajado con algo que requiera o que necesite algo así, para analizarlo como problema. Yo probablemente trabaje con probabilidades. En mi caso, lo que yo estoy ahora trabajando corresponde al impacto de tolerancias mecánicas en el diseño y construcción de cierto tipo de máquinas eléctricas. Entonces, cuando uno hace un diseño, uno espera un cierto rendimiento, ciertos indicadores de performance, pero en la vida real, cuando yo aplico tolerancia, cambia la cosa. Entonces,
esas tolerancias yo no puedo decir van a ocurrir o no van a ocurrir, sino que son probabilísticas. Entonces hay una probabilidad de que ocurra tal tolerancia o tal falla mecánica con tal rango. Entonces con eso tengo que empezar a jugar un poquito más adelante con cuál sería el desempeño de la máquina si es que ocurren estas tolerancias. Pero tú vas a usar un approach, este es un buen caso. ¿Tú vas a usar un approach probabilístico ahí? ¿O no? Hasta ahora que por lo menos llevo una parte de la investigación hecha ha sido simplemente por conteo. O sea, supongo que todas las tolerancias tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir y por lo tanto es simplemente la cantidad de combinaciones y es un conteo. O sea, yo voy dividiendo eventos así, digamos, de manera artesanal, y, pero no, digamos, no he aplicado herramientas ni mucho menos. O sea, es un conteo simple. Pero a ver, veámoslo. Tú tienes un número de tolerancias, ¿cierto? Tolerancia a Claro, fallos, me dijiste que son. correcto. ¿Qué Son, son? son tolerancias mecánicas. O sea, que por ejemplo, una pieza de la máquina sea un poco más ancha, o un poco más corta, o un poco más larga. ¿Ya? Y eso debido al corte de la laminación. O sea, la máquina es construida con una cortadora láser y esa cortadora láser no tiene una precisión perfecta, sino que tiene un margen de error. Y por lo Claro. tanto, en total tengo 500.000 posibilidades, son 500.000 combinaciones de fallas, por así decirlo. O sea, está la máquina perfecta, después la máquina con algo levemente desplazado, esa es una combinación. Después con dos cosas desplazadas, es la segunda combinación. Ya. Una sí y otra no, dos sí, una no, etc. Entonces tienes un número n de posibilidades, en este caso, de tolerancia, ¿cierto? Correcto. Ya. Y tú dices en este caso de que hasta el minuto tú sabes cuáles son, o sea, las puedes contar, ¿ya? Estamos en el caso entonces de un problema, como decíamos aquí, ¿ya? Donde tienes un espacio muestral finito que por lo tanto es contable o numerable, ¿ya? Correcto. Tienes Sí, esa cantidad de tolerancia y al mismo tiempo tienes lo que en el fondo tú estás suponiendo, de acuerdo a lo que me dice, es que la tolerancia, si la enumeramos del 1 al 5, ¿ya? La tolerancia 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 tienen todas la misma chance de ocurrencia, correcto. Así, ¿ya? así es. Y desde el punto de vista de lo que tú estás haciendo, ¿eso tiene sentido o no tiene Sí, sentido? sí, Porque en el fondo lo que tú te estás poniendo acá es el peor caso. correcto. Sí, sí. Sí, el peor caso dentro del. O sea, yo voy a suponer que la máquina funciona o es perfecta o tiene la tolerancia máxima o menos tolerancia máxima. Esos son los únicos tres posibles casos. Ah, pero entonces no lo estás tomando todo. No. Como me dijiste que No, tenías no. 500.000, algo así. Es que esas 500.000 son porque son en distintas partes de la máquina. No es en una sola parte. Ya. Ya, pero bueno, independiente de eso, entonces si tomas 3, ya, me estás diciendo en el fondo que la probabilidad de ocurrencia de una falla, de la otra o de la tercera es toda la misma. Por alguna Correcto. razón, por alguna razón que sea. ¿Tiene sentido acá decir que esa falla ya ocurre más a menudo que esa falla y que esa falla, por decir algo? ¿O no? Tendría que hacer otra tolerancia de las que estoy analizando. Por ahora, por lo menos las que yo llevo hasta ahora contadas, no tendría tanto sentido. Pero igual podría ser, o sea, si uno se pone quisquilloso, podría llegar a hacerse que algunas tuvieran más probabilidad que otras. Ojo, no es ponerse quisquilloso, ¿ya? Porque a esto es lo que quiero llegar a otra cosa aquí. Una cosa es ponerse quisquilloso donde si te pones quisquilloso vaya a terminar en probabilidades. El punto es tiene sentido o no, ¿ya? Sí, Dentro tiene de un contexto sentido, de ingeniería. tiene sentido. Pero uno podría suponer, con un margen de precisión más o menos decente, que todas las probabilidades, o sea, que cada uno de estos eventos tiene la misma probabilidad. Ya, entonces si tú al menos puedes cuantificar, ¿ya? De que en realidad, mira, hay 20, pero estas son las más relevantes, porque las contaste, ¿ya? Y normalmente te aparecen estas tres y el resto, no sé, pues son 10%, chao, nomás con la otra, ¿ya? Te quedas con estas tres y estas tres, viste que son más o menos parejas, entonces distribución uniforme y en realidad no tienes para qué hacer uso de probabilidades porque analizas cada uno de estos casos por separado y listo. Y Correcto. te quedas con tres casos, ¿ya?
Ahora, si realmente tú observas un desbalance entre estas tres, ¿ya? O entre, no sé, cinco y una que es mucho más, va un buen poco más allá del un tercio, por decir algo así, ¿ya? Y con respecto al resto, entonces ahí tiene sentido estudiar esto con probabilidades, ¿ya? Y eso es lo que quiero decir. O sea, si las chances son iguales, tú lo concibes esto como algo paramétrico, no probabilístico, determinístico en el fondo, ¿ya? Pero con distintos casos paramétricos, y se acabó. No es necesario usar probabilidades. No es necesario complicarse en un análisis porque a la vez que introduces las probabilidades, tus resultados van a tener que ser siempre asociados a valores medios y a varianza y a otros estadísticos de esa naturaleza, o mejor aún, a determinar la distribución de las cosas, ¿ya? Pero eso no es simple, Mm. ¿ya? Entonces, el primer mensaje que lo esbocé un poco en la primera clase, la de ayer, es no nos compliquemos cuando no sea necesario. O la lunes fue, no nos fue ayer, ¿cierto? El lunes. El lunes. Sí. Lunes. No nos compliquemos con probabilidades cuando no es necesario, más allá de que a mí me gusten, ¿ya? No les voy a vender una puma tampoco. Si es necesario, se usan. Si tiene sentido usarlo, se usan, ¿ya? A lo mejor tiene sentido, pero si la complejidad de análisis se hace tan compleja, no tiene sentido, ¿no? ¿Ya? ¿Me entiendes, no? Una cosa es que, claro, hace mucho sentido, se ve bien desde el punto de modelación, la cuestión total y absolutamente consistente. Perfecto, ya, tratemos de hacer el cálculo, pero si lo hacemos y resulta que es totalmente complicado, que ustedes no llegan a nada, entonces el sentido pasó a ser un sinsentido, Mm. ¿ya? Ujú. Que es un poco la historia que les cuento yo, que me pasó a mí. Hice un modelo, modelé todo, pero era imposible de calcular. Mm. No tiene sentido. ¿Ya? A eso es lo que voy. ¿Ya? Alguien que esté Ujú. trabajando en problemas, no sé, del tipo de clasificación, detección de objetos, cosas así, ahí, de nuevo, hay que mirarlo y uno puede adoptar dos approaches, uno probabilístico y el otro más determinístico. Mm. Ahí Rodrigo, que era otro de los chicos del programa, parece que había dicho que había trabajado con análisis estadístico. Hay unos términos chinos que dijo que yo no entendí nada, pero Sí, sí, él dijo eso, pero no está. sí. Nadie más. Elida, César, no sé si fue. No sé quiénes me hablaron, no sé si fue César o Felipe que hablaron antes. A mí alguna vez me tocó participar en un proyecto hace varios años que era sobre movimiento fetal y sobre afecciones fetales. Y ahí había que generar un modelo en donde cada uno, habían tres afecciones principales, pero una de ellas era como la más predominante entre las afecciones que podía tener un feto antes de nacer. ¿Ya? Y ahí yo recuerdo que una de las formas de solución fue fue hacer este análisis estadístico de cuán, 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 eh, cuántas veces ocurría ese problema en cuanto a un conjunto de datos que eran los movimientos del bebé antes del parto. ¿Ya? Y ahí yo me acuerdo que realizaron un análisis estadístico para determinar y para meterlo dentro del modelo. Ya, pero ahí es estadístico. Ahí en el fondo lo que hicieron fue un poco parecido a lo que estábamos mirando aquí. Dijeron, ya, mira, a ver, ¿qué tan frecuente es que ocurra esto? ¿Ya? Y eso Claro. se asemeja más a la definición que yo les había dicho que teníamos desde el punto de vista de teoría clásica de probabilidades, la definición bayesiana. Contáis cuántas Mm. veces en total. Claro, claro, eso básicamente se hizo para poder para poder introducirlo como un parámetro dentro del modelo para que después se generen la idea era generar señales sintéticas de movimientos uterinos, ¿Ya? y faltaba esas variables que siempre las encontrábamos, o sea, por lo menos el grupo de trabajo encontró, y se hizo ese análisis de contar cuántas veces se ocurrían y ese era como el análisis estadístico dentro del modelo. Ya, ¿no? Pero ojo, una cosa. ¿Ustedes entienden la diferencia entre
entre esto. Entre eso, entre estadística y probabilidades, no es lo mismo. No es lo mismo. La estadística es una medición que es basada en un conjunto de datos y que da características a ese conjunto de datos. Y la probabilidad es la capacidad de ocurrencias de un evento dentro de un grupo de datos, ¿o no? Claro, claro, pero como rama a lo que voy yo. Lo que es Ah, La probabilidad. probabilidades, Ah, lo que es probabilidades tiene que estar, está asociado a lo que vemos aquí, ¿ya? La estadística está más asociada a lo que ustedes me acaban de nombrar de experimento, yo mido, ¿ya? El juego más práctico, por así decirlo. El enfoque aquí es entonces no he ocupado probabilidad, pero entonces, por lo tanto no he ocupado tanta probabilidad en mi vida como para definirlo, ya, está Es bien. que, no, pero tranquilo. Lo que pasa es que el enfoque en pregrado, ¿ya? Yo entiendo que ustedes vienen o de pregrado o de magíster, ¿ya? Ujú. Que está bien, pero el enfoque en pregrado es el enfoque clásico, el enfoque asociado a conteo, porque es la forma más intuitiva de ver las cosas. Yo creo que para ustedes no fue un trago muy agradable esta cuestión de aquí, pues. Cuando ya le hablé a una chica más que ahora ya quedaron mirando para el lado, ¿o No, no? no para nada, pero se entiende. Tráguense esta píldora en segundo o tercer año de universidad. ¿Cierto? A lo mejor vienen medio ejercitados y con músculo por tema de cálculo, pero no es una pildorita para nada fácil de tragar, Mm, ¿ya? ujú, Entonces, esta parte de acá, el hablar de probabilidades, tiene que ver con esto, ¿ya? Definir formalismos asociados. Lo que para muchos problemas donde no se requiere hacer investigación a nivel de posgrado o doctorado, no es necesario, ¿ya? Y yo les vuelvo a decir, yo aquí no quiero, no quiero, no quiero confundirlos, ¿ya? Lo único que les estoy tratando de decir es, más allá de que a mí me guste, que crea que la solución muchas veces pasa por un enfoque de este estilo, en esta forma, no siempre es así para analizar un problema, porque a veces, al usar esto, estamos usando una bazuca para matar una mosca, mm, ¿ya? ok. Eso es lo que estoy tratando de decirle, ¿ya? Mm. No estoy aquí evangelizando y siendo absolutamente fundamentalista con que esta es la verdad absoluta. No, no. ¿Ya? De hecho, el curso de teorías de detección y estimación lo hacemos con Sebastián Godoy y lo que les mostramos son a todo el mundo. Ustedes pueden resolver los problemas con un enfoque determinístico para clasificación y con enfoque probabilístico para clasificación. Y los resultados son distintos y lo que te entrega las probabilidades son muchos más resultados porque tenés que hacer más pega y hacer más supuestos. ¿Ya? Y lo otro es como más intuitivo, más directo, más aplicable, pero también es absolutamente válido. ¿Ya? Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Ya? Porque esto, insisto, tiene que ser una herramienta de trabajo para modelar. Es el principal objetivo que tiene este módulo del curso para ustedes el día de mañana. ¿Ya? Y modelar, como siempre se dice por ahí, no hay que perder de vista el problema que uno tiene, porque las ecuaciones pueden quedar muy bonitas. Pero si están muy bonitas, quiere decir que perdimos la realidad. ¿Ya? Nos alejamos mucho de lo que está pasando. Perfecto. Mm. ¿Ya? No hay que perder la física, la información que hay detrás, porque la matemática siempre va a ser bonita, tiene esa cualidad asociada, pero el mundo no es tan, no es tan bonito, no es tan simple en ese aspecto. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, esto lo hago porque me interesa que ustedes entiendan esta conceptualización o esta idea para resolver problemas y para efectos de que resuelvan los problemas en particular de la tarea para lo que es para los efectos de calificación del curso. ¿Ya? Pasamos de distribución de probabilidades, variables aleatorias, ahora pasamos a un concepto que ustedes conocen, pero que aquí lo vamos a volver a extender, que es el valor, el concepto del valor esperado, que es lo que ustedes en pregrado hablaron siempre como la media. Hablan de la media, de la varianza y todo ese tipo de cosas. ¿Qué era la media, en el fondo? ¿De qué apunta eso?
Ustedes, esta cosa que está acá, ya, esta cosa que está aquí, es lo que conocen. E de x igual a la integral en R de f de x de x de x. ¿Qué era eso? ¿Qué representaba dentro de un conjunto de datos? Por ejemplo, si nosotros graficábamos la distribución, no sé, aquí está x, aquí está f sub x de x, que este es el approach de pregrado, ¿cierto? Ya, x0, x1, este valor de aquí es 1 partido por x1 menos x0. ¿Ya? ¿Qué era la media de esto? ¿Cuál era? ¿Qué significaba? ¿Ya? O si tengo esta de acá, x, eso de x de x, ¿ya? Y tengo una cosa así, ¿no? Como una media regla o algo por el estilo. ¿Dónde está la media y qué representa? ¿Dónde está la media en el caso de esta? ¿Ya? ¿Dónde está la x barra que nosotros llamamos? ¿Dónde está la x barra acá? Para esas variables aleatorias con esas funciones de densidad social. ¿Dónde está la media y qué es lo que representa? Si me pueden decir dónde está la media, es porque entiendo yo que entienden lo que representa. En el primer caso tendría que estar entre x0 y x1. El valor tendría que ser x0 más x1 partido en 2. Perfecto. ¿Qué representa eso? Un valor central. Ouch, me dolió eso. Eso Quiero decir es con como la mediana. Ah, no sé qué quieren decir con qué es un valor central. mm, eh, Yo lo veía como una suerte de como centro de gravedad de la cosa de esa función de probabilidad. Exactamente. Esto ustedes lo pueden pensar, siempre estas distribuciones, ¿ya? Perdón, las densidades, las pueden ya. pensar como la distribución de fuerza sobre la superficie. Y ustedes calculaban ahí el centro de gravedad, centro de masa, como quisieran llamarle, ¿cierto? Y era en el fondo, si ustedes tienen que representar toda esa masa en un punto, y con un valor, lo ponen ahí, ¿cierto? En ese centro de masa. Aquí, ¿dónde estaría el centro de masa? Anda como por aquí, ¿cierto? Por ahí, así medio al ojo. ¿Cierto? Como por ahí puede ser. Tal vez un poquito más corrido, no sé. Ese sería el equipaje. Ese es el equipaje. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a entender entonces como valor esperado, desde el punto de vista de la teoría moderna de probabilidades, es un operador. ¿Ya? Un operador matemático. Ese operador matemático entonces se define en función de una integral, ¿ya? De una medida, porque las medidas son las integrales para variables continuas y son las sumatorias, ¿cierto? Para las variables discretas. Y esa integral nosotros la vamos a conocer, o sea, la vamos a asociar a lo que es la integral de Lebesgue, y en vez de integrar como le había dicho, que integramos como en Riemann, nosotros integramos así, ¿ya? Armamos los rectangulitos hacia el lado y tomamos la integral. ¿Por qué? Porque eso nos evita una serie de problemas, nos ayuda con nosotros una medida de probabilidad, esos conjuntos son medibles base a esa medida de probabilidad y eliminamos en el fondo todos los casos patológicos. Les recuerdo que esto viene de matemáticas y lo que nosotros, lo que se genera ahí es una definición consistente de lo que se entiende como medida. Entonces, lo que tenemos aquí, ¿ya? Es que cuando hacemos esta integral, que yo insisto, el área bajo la curva, si yo la integro como Riemann, así, con rectangulitos verticales, o la integro como Lebesgue, con rectangulitos horizontales, el resultado es el mismo, porque es el área bajo la misma curva, ¿ya? La diferencia se hace en que esta integral, la de Lebesgue, no es tan restrictiva desde el punto de vista matemático como la integral de Riemann, que me pedía ciertas condiciones para las funciones para poder integrar, ¿ya? Y quiere que estuviera definida en un punto, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en el caso de Lebesgue, yo voy a poder integrar cosas que son medias así, sin mayor problema. Pero aquí nosotros tenemos algunos problemas, como buscamos el límite, que por un lado, que por el otro.
¿ya? Nosotros, en estos casos, no vamos a tener problemas. Por eso esto entonces, el valor esperado no es nada más ni nada menos que un operador, y un operador lineal. Y nosotros lo que nos vamos a empezar a entender por la media, que lo vamos a llamar valor esperado, es un operador que es lineal, ¿ya? Y cuando lo aplicamos, por ejemplo, y esto ustedes lo vieron, pero no sé si quedó tan claro en pregrado, cuando ustedes lo aplican, por ejemplo, si tienen dos variables aleatorias, x más y, ¿ya? Ustedes vieron seguramente el resultado que el valor esperado de x más y es igual al valor esperado de x más el valor esperado de y. Porque en algún minuto le contaron que, si es que lo vieron, ¿ya? Que la media era como lineal y alguna cosa como esa, ¿ya? Y podían hacer funciones de valores de variables aleatorias. Por ejemplo, si ustedes tenían esto de acá, la sumatoria desde i igual 1 hasta n, ¿ya? De los x o y, esto igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los x sub individual, ¿ya? Ahora, si este n era infinito, ahí ya se ponía complicado, porque ustedes saben que en matemáticas, eh, para meter un operador, porque esto es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Estamos metiendo este operador, porque dijimos que era un operador, dentro de esta sumatoria, ¿ya? Cuando el número de casos es finito, no hay ningún problema, pero cuando el número de casos es infinito, aunque sea infinito contable, los matemáticos se ponen medio complicados y dicen que no es llegar y hacer el cambio de las cosas, porque suceden cosas raras, etc. ¿Ya? En el caso del valor esperado también es así. Y ustedes, yo creo y quiero creer que ustedes vieron este tipo de cosas en pregrado, ¿ya? Que tenían variables aleatorias, las sumaban, y por algún motivo lo que este resultado me dice es que si yo sumo dos variables aleatorias, ¿ya? Y obtengo, y le tomo la media a eso, el resultado es que es la suma de las medias individuales de cada una de esas variables aleatorias. Eso yo no sé cómo lo entendieron en el contexto de pregrado. No sé si lo internalizaron en algún minuto, ¿ya? Y eso es lo que extiende ahora el concepto de valor esperado. ¿Por qué esto tiene sentido? ¿Por qué funciona? ¿Qué entienden ustedes como la suma de dos variables aleatorias? ¿Qué entienden ustedes para eso? Pongo un caso. Ahí tengo dos densidades, ¿cierto? La densidad asociada a X y la densidad asociada a Y. ¿Qué significa, qué significa esto de acá arriba? ¿Qué significa eso de ahí? El valor esperado de X más Y en ese contexto, ¿ya? Porque les recuerdo, las variables aleatorias son funciones, ¿ya? Si las variables aleatorias son funciones, entonces, si el valor esperado es como les digo, un operador, los operadores operan sobre funciones. Entonces está todo bien definido. Pero ¿qué cresta significa eso que acabo de escribir aquí? Yo puedo claramente decir que el X barra aquí es 0,5, ¿cierto? Y el X barra acá, perdón, el Y barra acá es 0,5. menos 0,5. Por lo tanto, de acuerdo, si esto es cierto, ¿ya? Este lado acá es más 0,5 menos 0,5. Esto es 0. Y mejor que esta cosa sea 0, ¿cierto? Si no, estamos mal. A ver, no caigo, no entiendo, profe. ¿Quién no entiende? Yo, a ver, el tema de que sean cero,
¿Quiere decir que esos eventos se anularon y por lo tanto los eventos no hay? ¿No hay eventos? A ver, ¿qué te entrega el valor esperado, ya, o la media de una variable aleatoria? ¿Te entrega un número o te entrega una variable aleatoria? Me Mira, entrega un número. te entrega un número. Si te ¿Mm? entrega un número, ¿hay algo aleatorio en eso? No, Listo, sí es no. listo, ¿ya? Entonces, nosotros estamos teniendo, si quieren mirarlo así, un estadístico acá, un ¿Ya? estadístico acá y un estadístico acá de estas dos cosas. Aquí es claro, ¿cierto? El valor esperado de X es este punto de aquí, el valor esperado de Y es este punto de aquí. Hago la resta, ¿cierto? La suma, como quieran llamarlo, me da cero, ni un problema. Pero ¿qué es esto? Ajá. ¿Se lo preguntaron alguna vez? Bien, hicieron este tipo de cálculo ustedes, ¿cierto? Yo me Suena imagino que un pelado como... tuve que haber hecho algo de eso, fue hace bastante tiempo. Entonces, me estoy recordando un montón de cosas con las clases, tratando de asimilarlas. Sí, me ¿Alguien me... imagino algo así como lanzar dos dados por separado, cada uno es una variable distinta, y si es que ahora yo quiero contar la suma de los resultados de los dados, por así decirlo, entonces yo voy a tener que va a ser, por ejemplo, ¿cuál sería el valor esperado que yo tendría al lanzar dos dados, por decir algo, separados? Sería el valor esperado tendría que ser lo mismo que lanzar un dado, ver ese valor esperado digamos, de esa situación, más la del otro, por así decirlo. Perfecto. Es lo que tú me acabas de decir, Carlos, es exactamente la idea. El problema es que los dados que te estoy pasando aquí son harto más complicados, Sí, ¿no? sí, me imagino. Ya, ok. Pregunta entonces. ¿Qué es eso? Esta es una variable aleatoria, la X, ¿cierto? X es Es una la, variable aleatoria. la Y es suma una de variable las aleatoria. ¿Ah? sería como la suma de Es las la suma de dos variables aleatorias. de las cuantificaciones del resultado de dos experimentos. Dilo de nuevo, perdón. La suma de las cuantificaciones de dos resultados de experimentos distintos. O incluso pueden ser el mismo experimento, pero uno después de otro. Perfecto, ¿ya? Pero ahora nosotros dimos, creo que, al menos un salto más en abstracción y pescamos ese experimento y lo mapeamos a una variable aleatoria. ¿Ya? Hicimos esta función de todos los resultados, de los eventos, etcétera, lo llevamos a una variable aleatoria. Y ahora estoy en este setting de acá, estoy sumando. ¿Ya? Les pregunto ahora esto. Para la misma X, ¿qué es esto? Esto es una variable aleatoria. Te sumo 1. Esto obviamente es determinístico, ¿cierto? No es un número. Claro. ¿Qué obtengo acá? ¿Me parece Bueno, por ahora ejemplo, que... ¿Ah? ¿Mm? Sí, sí. Tú ibas a decir algo, Carlos, disculpa. Iba a ser una tontera, pero no sé, me imagino así como si hubiese un termómetro aleatorio que miro en la pared y no sé, marca, yo no sé cuánto va a marcar la temperatura de algún lugar, entonces ¿Ya? simplemente tener un offset. O sea, yo tengo un evento y ese evento le sumo uno. Es como, o Perfecto. sea, pero el resultado, al resultado le sumo uno. La variable es la misma, lo que estoy modificando es el resultado que lo estoy como... Es como lo que el otro día nos mostró, que por ejemplo los dados puede ser uno 2 3 4 5 6, que esa sería una posible manera de encontrar variables aleatorias que demuestren ese experimento, pero lo podría poner menos pi, Euler, No más tengo idea. Euler. ¿Ya? Perfecto. Lo que tú me dices es absolutamente correcto. Ya. Miremos ahora este. Este X de aquí está asociado a esta densidad de acá. Me voy a permitir decir la distribución. Dentro de ese contexto, ¿ya? ¿Qué es X más 1? Esta es una X mayúscula, esta es la X minúscula acá abajo, los valores que toma la variable aleatoria. ¿Qué significa eso? Si el resultado de este experimento fue, por ejemplo, 0.99,
yo voy a observar 1.99, ¿no? Sí. Si pudiera contar todos los puntos que hay en este conjunto, ¿ya? No los puedo contar porque es un continuo, pero si los pudiera contar, y me parece que en 0, entonces si me aparece un 0, tengo que sumar 1, ya, esto se corre, este punto de aquí se corre aquí. Si me corro un poquito más adelante, ¿cierto? 0. Chuta, no sé qué hice, se ve bonito. Si este es 0.01, si el resultado del experimento es 0.01, entonces este se corre acá, 0.01 más 1 y me da el siguiente valor. Pareciera ser que esta distribución de acá se me corre ahí, Sí. ¿o no? Sí. Sí. Ya, bacán, excelente. Ahora les tiro el salvavidas de plomo. Si ustedes fueran capaces de hacer esto con un número, bueno, esto lo pueden hacer, ¿ya? Pero consideren todos los casos. Bueno, Les dije que no es salvavidas de plomo, ¿ya? Pero vamos un eso pelito como antes. decir, Vamos un pelito antes. En matemáticas, entonces que no tienen nada que ver. ¿Ya? Esto me quedó así, en rojo. ¿Ya? Ese va a ser, lo voy a llamar así. Creo que en total está ahí que rojo. Fíjense que si yo tengo una variable aleatoria y le sumo un número, lo que obtengo acá es otra variable aleatoria. ¿Cierto? Lo que me pasó fue que la distribución se corrió. Sí, ya creo que ya están afilados. Si yo les pongo aquí menos 10, saben que esta distribución que está aquí se va a correr para allá ahora, en teoría. Sí. ¿Cierto? Más ningún drama. Excelente. Entonces, cuando yo le sumo un número a una variable aleatoria, obtengo otra variable aleatoria. Y en este caso la voy a llamar z. Y tiene una distribución asociada. Cuando sumo dos variables aleatorias, lo que yo obtengo a este otro lado de acá es otra variable aleatoria. Otra. El tema es que si es una variable aleatoria, esa variable aleatoria tiene que tener una distribución asociada. sí. Entonces yo voy a obtener aquí, voy a poner W, pero lo que yo no tengo idea en este minuto es cuál es el f de W. En este caso trivial igual se podría sacar fácil. Ahora, si se meten con una curva extraña, ya sería más complicado. Y A yo creo ver, que esa tendría que ir de -1 y la altura tendría que ser 0,5. tú Claro. dices que el f de W acá es esto. De -1 a 1 y altura 0,5. Mm. Que es el público presente. Que es el público presente. ¿Será así o no? Con la altura ahí estoy en la duda, pero No, en tiene que la integrar forma de uno, si cómo... no es tan terrible. Sí, Tiene que integrar uno y este es un cuadrado, ¿cierto? Tenéis 2 de ancho, por 0,5 estamos en peque. ¿O no? ¿Me siguen, no? Ujú. Esto tiene que integrar uno, ahí integra uno, ¿cierto? Uno y uno. Uno por uno es uno, porque es un cuadrado. Un cuadrado. Este acá igual. Uno Uno, por uno, uno. Pero este es un rectángulo. Y este el ancho es 2, ¿cierto? De menos 1 a 1. Si el ancho es 2, para que el rectángulo tenga área 1, tiene que ser de altura un medio. Así que estamos. ujú. Sí, Sí, la densidad no debería haber más densidad de la que ya tengo en las dos funciones aleatorias anteriores. O de la suma de las. no entiendo a qué te refieres con que no debería haber más densidad. ¿A qué te refieres con eso? Porque la densidad, por ejemplo, las funciones por separado tienen una densidad, ¿Ya? o en este caso un área. Al sumarla, debería tener la misma área, no debería aumentar esa área de. No, esto es física, esto no es matemática. no, profe, no es un rectángulo, no es un rectángulo. ¿Por qué no un rectángulo? Tendría que ser un triángulo de altura 1 entre -1 y 1. Apa. ¿Y por qué? Ya, pero Porque espérate. si yo miro, Tranquilo, ya me está gustando esto. Y por eso abrí Matlab.
Eh, a ver, Felipe, te claro, esto no es física, no hay Sí, conservación de sí, masa, estoy claro, no, estoy claro, estoy claro. esto es matemática. Sí, sí. El punto es que te recuerdo que las probabilidades, la integral entre menos infinito e infinito tiene que ser 1. Ujú. ¿Ya? Entonces, esta variable aleatoria W, que es la suma de dos variables aleatorias anteriores, no está muerta, tiene que integrar 1. Entonces, si sumáis la área, te va a dar 2 y no puede ser. Mm, ¿Ya? Esa es la primera claro. cosa. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ahora, pero Carlos fue que dijo, ¿cierto? Que esto era Sí. tú me dijiste, Me lo jugué al principio con un rectángulo y ahora digo que es un triángulo. ay, aquí vemos el cambio de actitud. Entonces dice que iba desde aquí, Altura U, desde 1 a altura 1 U. y altura 1. ¿Cuánto hay aquí? 1 por 1, un medio, ¿cierto? Y aquí un medio y esto me da 1. Consistente. Este sería W, F, W, W. ¿Por qué dice que es eso? Y lo intenté como discretizar qué es lo que pasaría con un dado. Si yo lanzo dos dados y quiero saber cuánto da la suma, por ejemplo, que la suma me dé 2, tengo solamente dos casos, que sea 1 y 1. Pero si tomo un valor que está en el medio, la suma puede ser montones, por ejemplo, que la suma sea 7, está el 4 y el 3, está el 5 y el 2, está el 6 y el 1. Y lo mismo Claro. pasaría aquí, si yo quiero, por ejemplo, que la suma me diera menos 1, la única posibilidad es que una de las dos distribuciones sea menos 1 y la otra sea 0. Son solo dos posibilidades. Y esto es un continuo. Entonces, finalmente, si yo quiero saber, por ejemplo, que la suma me dé 0, hay montones, que uno sea 0,1, 0,1, el otro menos 0,1, 0,2 menos 0,2, 0,3 menos 0,3. Y son infinitos porque es una distribución continua. No son infinitos, es una left 0. Pero ese Claro, tecnicismo, sí, es como un Dirac en realidad. No sé. sí, es un continuo. Mire, hagámoslo. Conocen este comando, ¿cierto? Eh, ah, comando. Ese comando, ¿cierto? Ujú. ¿Qué hace ese comando? Mil, ¿cuánto le puse? 1000. Eh, pongamos, déjeme definirlo de nuevo. 100%. Ah, ya, miren, el comando rand me genera números al azar, entre 0 y 1. ¿Ya? Yo le pedí que me generara 1000, y a eso lo llamé X. Y después calcula el histograma, perdón, le pedí que me calculara, que me generara 10.000 números al azar. ¿Ya? Y están ahí. ¿Se fijan? Esta distribución es uniforme. Es uniforme entre 0 y 1, ¿no? Debería ser parejita. Es porque está tomando pocos datos. Si yo creo que si lo tira al infinito, ya tendría el rectángulo perfecto. Vamos al chancho nomás. Y, y ahora hagamos el histograma. Ahí sí. ¿Ya? ¿Por qué usé el 10.000 por 10.000 o el 100%? Porque en general hay una regla la regla de Stirling que les dice que el histograma, si ustedes tienen n puntos, deberían generar un histograma con la raíz de n puntos, ¿ya? En número entero, obviamente. Y eso les va a dar una idea de una buena distribución de bits en esto. Ahí está X, esa es la distribución de X. Fíjense que acá dice 10.000, no va a cuadrar nunca con que esto sea integre 1, pero estamos aproximando, si son cuentas nomás, no está dividido por el total de puntos, etcétera, entonces no es probabilidad, pero no importa. Ahí está X, ¿ya? Y ahora hagamos el histograma de Y.
desde -1 hasta 0. O sea, esto es exactamente lo que nosotros tenemos aquí. Vale, exactamente es mentira porque esto es un continuo y esto otro de acá es simulado. Hagamos ahora el histograma de X más Y. Total, tienen el mismo número de puntos, los puedo sumar. ¿Se fijan? Ahí está exactamente lo que fue Carlos, ¿cierto? Carlos dijo eso, que iba a hacer esta distribución de acá. Entonces, fíjense la gracia que nos da el valor esperado. El valor esperado nos dice, mire, usted no tiene que hacer esto, ni siquiera tiene que darse la lata de calcular las distribuciones. Si usted quiere la media de la suma de dos variables aleatorias, en realidad sume las medias individuales nomás. Estamos listos. Y claramente calza esto de acá. ¿Cierto? Porque aquí la media de este es menos 0,5, la media de este otro es 0,5. Ya, suman las dos medias, le da 0 y este tiene claramente media 0. Ya, ahí está el centro de masa. Ya. Ya. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, tampoco es tan peludo. Convolución. Convolución, exactamente. Cuando ustedes tienen dos variables aleatorias, ¿ya? La distribución de la suma de dos variables aleatorias que son independientes, nosotros no dijimos nada aquí, pero sí pude haberlo dicho que eran independientes, es la distribución de f la distribución de f de x más y, ¿ya? Digamos de z, es igual a la convolución entre f de x, ¿ya? Y f, perdón, esto es de z, ¿no? Cambia la variable, de z, ya para dos variables aleatorias x y, que son variables aleatorias independientes que no lo hemos visto, pero lo vamos a formalizar mañana. ¿Ya? Eso es así. En estricto rigor, o va un poco más, eso el resultado lo pueden derivar de la siguiente manera. Lo que yo necesito determinar cuando tengo x más y, ¿ya? Y tengo las distribuciones de cada una de estas. Yo sé que esto es z, ¿cierto? Entonces yo necesito determinar la distribución. Y la distribución es nada más que esto. Pero por definición, esta es la probabilidad de que z sea menor o igual que z. Y esto es exactamente igual a la probabilidad de que x más y sea menor o igual que z. ¿Ya? Y aquí está, ¿se acuerdan lo que les dije? Pesquen un valor para ahí. Háganlo determinístico. ¿Cierto? De pescar ese valor para ahí, lo reemplazamos. Si, por ejemplo, tomamos este caso, la probabilidad de x más. Tomamos el primer valor, 0, menor o igual que z. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? Esto no es nada más que la probabilidad de que x sea menor o igual que z. Y esto por definición es eso, ¿o no? Sí. Si ahora en realidad cambiamos esto, eh, y utilizamos, por ejemplo, un valor a cualquiera, esto es eso de ahí. Y esto por definición, perdón, eso es eso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tengo que considerar ahora? Lo que tengo que considerar es que para obtener la distribución de z, ¿ya? Yo tengo que considerar todos los posibles valores, en este caso me dio un valor particular para y, pero tengo que considerar todos los posibles valores particulares de y, y además ponderarlos por su probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que estábamos un poco conversando antes? Este valor que yo obtengo aquí, este en realidad, si yo quiero considerarlo como un caso particular, ¿ya? Tendría que ser f sub x de z menos a por la probabilidad de que y sea exactamente igual a. Y en este caso era una variable continua, así que esta cuestión siempre es cero, ¿ya? No tiene mucho sentido. Pero si fuera, supongamos que es discreta, me pasa esto. Y después lo único que me toca, o lo único que me falta, es aquí considerar todos los valores, ¿ya? Esto lo cambio así.
ahí, y este sí también, ¿ya? Y esto, cuando yo considere todos los valores de I, estos son puros números, y ahí voy a obtener el resultado. Y esto es exactamente igual al f sub z de z. Aquí, en el caso, una de estas es discreta y la otra es continua. ¿Ya? Para llegar al resultado de convolución, lo que vamos a ver es que cuando esta es continua, yo no puedo hablar de la probabilidad en un punto, pero sí puedo hablar de la densidad. Entonces me va a quedar el f sub x de z menos i, f sub i, de integral desde menos infinito a más infinito, y esto va a ser igual a f sub z de z. Y esto claramente es la convolución entre f de x de z y f sub i de i, ¿cierto? La convolución entre la distribución y la densidad. Pero el resultado que nosotros obtuvimos en esta parte de aquí era que la densidad de la suma es igual a la convolución entre las densidades. Hay un teorema asociado a convolución que dice que cuando ustedes quieren calcular la derivada, ¿ya? El d a de z de una función z, en este caso, de f de x de z, convolución f de y de z, esta derivada de esta cosa de acá no es nada más que la derivada de cualquiera de estas dos, ¿ya? Puede ser la derivada de esta convolución con la otra, o esta convolución con la derivada de esta. Bueno, para obtener el resultado que teníamos antes, derivamos esta de acá. Ustedes saben que existe una relación entre la función de distribución y la función de densidad. La derivada de esta, de la f grande, es la f chica, y esto me da la f sub x de z, convolución f sub i de z. Y esto es exactamente el resultado que tuvimos, o sea, que yo les puse acá como un hecho, ¿ya? Así lo tienen ustedes, y en el fondo es algo que es absolutamente intuitivo y natural, ¿ya? Pero esto es lo que les da en el fondo la teoría de probabilidades. Si yo quiero obtener esta distribución de acá, lo que hizo Carlos, me parece mucho, dijo, ya, bueno, a ver, voy a discretizar esto y me considero este punto de acá y este punto de acá, ¿ya? Y veo, ok, si me aparece este punto de aquí y este punto de aquí, entonces, ¿cuánto suma esto? Menos 1. Ah, ya, pero ese es un caso, ok, me corro para el lado. Este punto de aquí más este mismo menos 1. Y empezó mentalmente a considerar todos los valores y se dio cuenta de que había unos que se repetían más, ¿ya?, que otros. Entonces tenían mayor peso, tenía que considerarlo. Eso es exactamente esta parte de aquí, ¿ya? Para una variable discreta como lo hizo él, ¿ya? Y en el caso de una variable continua es esto de aquí, ¿ya? Eso, cuando yo lo discretizo en un delta, en un epsilon, se me transforma en la probabilidad, ¿ya? Y ahí la integral desaparece y esto se transforma en una sumatoria. O al revés, si tú vas el límite, se va para el otro, ¿ya? Este es un concepto que yo creo que no ven en pregrado. Con suerte hacen estas cosas, ya suman, pero el obtener la distribución resultante de variables aleatorias en general, o sea, deberían verlo, pero en general no se ve en pregrado, y si se ve, se olvida, ¿ya? Este es un concepto básico en probabilidades que tienen que tener, ¿no? Pero la gracia de lo que estamos mirando al pensar esto como un operador es que ahora ustedes pueden entender que esto tenga sentido, ¿ya? Porque lo que estoy haciendo es tomar el valor esperado aquí, y lo mismo que acá, tomo el valor esperado de una variable aleatoria, Entonces esto también es una variable aleatoria. ¿Cuál distribución tiene? Mira, sabe que no tengo idea. No me interesa calcularla, no sé cómo calcularla, ¿ya? Me importa un cuesco cómo calcularla. Total, si me dieron esta, yo sé que el valor esperado de esta nueva variable aleatoria va a tener que ser, porque el operador es lineal, la suma de los valores esperados individuales. Y si tengo 20, es la suma de los 20, ¿ya? Los 20 individuales. Esa es una de las gracias del valor esperado, que para poder obtener eso, para poder pensarlo y digerirlo como un operador, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es definirlo utilizando la integral de Lebesgue, y definirlo en esta forma media rara a partir del espacio de probabilidad, considerando solamente las variables positivas primero, las variables que sean solo positivas, después solo las negativas, y les cambiamos el signo, y en el fondo es por este cuento que yo les contaba acá, de que nosotros ya no estamos integrando de manera vertical, sino que estamos integrando de manera horizontal.
¿ya? Y ahí tiene más sentido tomar solamente la parte positiva y después solamente la parte negativa, ¿cierto? Pues si tomo solamente la parte positiva, entonces estoy integrando cosas que están así, y después cuando tomo la parte negativa estoy integrando cosas que están por acá abajo. Y ahí la sumo y obtengo el valor esperado total. ¿Ya? A diferencia de la integral de Riemann, donde tomo toda la función y tomo valores tanto positivos como negativos. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos qué es lo que estamos hablando? ¿Ya? Bajo este concepto, entonces, de operador, como esto es un operador, nosotros podemos, a partir del concepto de valor esperado, podemos definir montones más de cálculos, ¿ya? Y estadísticos. Y en el fondo, nosotros, como es un operador, nosotros podemos calcular el valor esperado de funciones de variables aleatorias. Porque en rigor, cuando yo ponía x más y, esto es una función. Esto es una función de x, mala elección de letra. Es una función de dos variables, ¿ya? Y esto es z. Puedo tener funciones de una variable o de más variables, pero en estricto rigor, este operador me permite, si yo tengo una función bien definida significa que sea medible en la sigma álgebra del espacio que estoy trabajando. Si esta función es bien definida, entonces el g de x, ¿ya? Es una función sobre esta función. Piénselo así, acuérdense que la variable aleatoria es una función. Por lo tanto, el g de x es una cosa como lo que ustedes veían, un g o f de algo, ¿ya? Ahí tiene que estar bien definido, y esto me permite a mí tomar el valor esperado de muchas cosas, ¿ya? Y en particular, yo defino algunas cosas que son bien claves. Si g de x, ¿ya? Es igual a x elevado a n, entonces nosotros hablamos del enésimo momento de la variable aleatoria. En particular, cuando n igual a 1, el g de x es igual a x, y lo que nosotros conocíamos como el valor esperado de x, o la esperanza, o la media de x. Si el n es igual a 2, este es n igual a 1. Si n igual a 2, entonces tenemos g de x igual a x cuadrado. Este es n de 2, ¿ya? Y con este de acá empiezan a aparecer varias cosas bien entretenidas, ¿ya? Por lo que vamos a mirar en un momentito. Y además, cuando defino como g de x igual a eh, x cuadrado menos la media, ¿ya? Esto es lo que nosotros vamos a terminar llamando como la varianza de x, ya que es el segundo momento central. También puedo definir como g de x igual al e elevado a menos j x, ¿ya? Y ahí puedo calcular la función generadora de momento, la función característica, etc. ¿Ya? Puedo hacer una serie de transformaciones que me permiten pasar desde la distribución a otro lado, ¿ya? Y con respecto a esto, fíjense en lo siguiente. Cuando tomo el caso de g de x2, g de x2, el valor esperado de x cuadrado, si tomo las densidades, miren, aquí vamos a linkear con un concepto físico que ustedes manejan. En señales, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Estoy seguro que ustedes conocen esto de aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí?
este que está acá abajo. Como el RMS al cuadrado. ¿Qué es el RMS al cuadrado? La energía, ¿no? Energía, perdón, es potencia, pero como lo escribí es potencia. Es la potencia media. Bueno. Tú me dices, claro, el RMS al cuadrado. RMS significa root mean square. Root mean media al cuadrado, square. Ya. El valor RMS es la raíz de la potencia, ¿no? De la potencia media. ¿Sí o no? Ya, pues, perfecto, ¿sí o no? Sí, la verdad no me acuerdo, no me acordaba ¿Ya? ¿Cuál es la potencia? Ahora, cuando, dependiendo en el área que estén, si es señales, les van a decir que hay potencia, potencia media, que hay energía cuando la señal es absolutamente integral, etc. Pero miren, fíjense, si tengo la potencia, o si la señal por algún motivo, ¿ya? Pues esto es una señal periódica, ¿cierto? Si está definido aquí sobre un periodo. Si la señal no es periódica y esta integral tiene sentido significa converge, ¿ya? Si esto es finito, que es lo que nos va a pasar en general en las señales del mundo físico que nosotros analizamos, esta es la energía de la señal, ¿ya? De una señal determinística. Miren esa parte, Aquí todos los instantes de tiempo valen lo mismo. Aquí no hay tiempo, ¿cierto? Porque esto es una función que puede ser del tiempo, por eso variable aleatoria. Aquí, cada valor posible que yo tengo acá está ponderado por este elemento de acá, que es la probabilidad de ocurrencia que tenga. Esto lo que tenemos acá es la energía de una variable aleatoria. ¿Ya? Si es la energía, al igual que esta de acá, ¿ya? Ustedes con Alejandro, en la primera parte del curso, vieron espacios métricos, ¿cierto? Y quiero una métrica. Por ejemplo, ¿qué era la métrica L2? ¿Qué era la métrica L2? ¿Qué eran esas métricas? Eran como medidas de distancia que cumplían las 4 propiedades. Claro, lo que hacen las métricas son una extensión del concepto de distancia, área, volumen, etc. En el caso de nosotros, cuando hablamos de señales, lo que estamos midiendo es la energía, ¿ya? Cuando la señal no es periódica. Lo que estamos midiendo es la potencia cuando la señal es periódica. Esa es la regla, la métrica que nosotros definimos en estos espacios de L2 chico y grande, cuando estaba continuo y cuando estaba discretizado. Esa es la métrica que nosotros definimos para esos espacios. Cuando la señal ahora, ¿ya?, es aleatoria, esto es L2, ¿ya? Esto es L2 en un espacio probabilístico, ¿ya? Y ahora tiene sentido el omega F de nuevo, P. Ustedes tenían aquí esto, un L2 que lo definían, por ejemplo, en un R, ¿ya? Y para una cierta métrica, ¿cierto? Para una cierta métrica que era en este caso la norma L2. Y ese era su espacio métrico aquí. Y la norma L2 la definían acorde en esta porque este era el espacio de las funciones y este era el espacio, eran vectores en el fondo. Aquí ustedes definen lo mismo, ¿ya? En realidad no es lo mismo porque es una extensión de esto. Definen para el espacio métrico que tienen, el espacio métrico, ojo, fíjense, un espacio medido, un espacio métrico, con la medida de probabilidad.
que esta aparece aquí, en este caso acá como una densidad, ¿ya? Lo que tienen aquí es un espacio métrico inmediatamente. Esta P de aquí es análoga a esta medida de acá. Este es el sample space y esta es la definición de que esto termina siendo un espacio métrico, ya para una medida de distribución cualquiera. Aquí está el espacio de medida, ¿ya? Bajo la norma L2. Y esto que tienen acá, toda esta conceptualización que ustedes pudieron haber visto, ¿ya? En pregrado, del valor esperado, del valor de una señal al cuadrado, no es nada más que ustedes tenían una señal aleatoria, tenían muchos componentes aleatorios en ella y le tomaron la energía, ¿ya? Y al introducir este framework acá, así, de esta manera, esto calza perfecto y en realidad es una extensión de lo que ustedes ya vieron al principio del curso como espacio métrico, ¿ya? Donde, de nuevo, desde el punto de vista de lo que a nosotros en general nos interesa como ingeniero eléctrico, me interesa medir la energía y la potencia de la señal. Energía cuando esta integral tiene sentido y cuando las señales no son periódicas. Si las señales son periódicas, ¿cierto? Este elevarlo al cuadrado me va a dar, típico nuestro seno y coseno, me va a quedar todos para arriba, integro, se me va a hacer infinito, ¿cierto? Entonces por eso integramos sobre un periodo, ¿ya? Y obtenemos la potencia media. Cuando es una señal y no es periódica, entonces tiene sentido hacer esto, ¿ya? Y hablamos de la energía, porque la energía en general va a ser finita, para nuestros procesos físicos va a ser así, ¿ya? Y hablamos de una señal de energía. En un setup probabilístico, esto, ¿ya? El valor esperado, el operador valor esperado, de nuestra variable aleatoria al cuadrado, no es nada más ni nada menos que la energía de la variable aleatoria, donde cada componente energético ahora lo peso por su probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Y esto es lo que tengo aquí. Esto es el valor esperado en L2. Lo puedo definir en L1, donde esto se me va, ¿ya? Y esto lo tengo que hacer para que sea en L, tengo que hacerlo como valor absoluto aquí, como valor absoluto e integro. Si esto es finito, tiene sentido. Si no, si no es finito, no tiene sentido, ¿ya? A nosotros nos interesa, porque siempre estamos interesados en términos de métrica, energía y potencia, usamos L2, ¿ya? Como nuestro espacio ahora L2, pero en el sentido probabilístico, donde la métrica viene inducida inmediatamente por la medida de probabilidad, porque la medida de probabilidad, una medida es una métrica, ¿ya? Y obtenemos una regla para las probabilidades, y la misma regla nos induce la medición de energía y de potencia que nosotros siempre hemos concebido para todas nuestras señales en ingeniería, ¿ya? Esto debiera hacerle mucho sentido. Debiera. No sé qué opinan. No sé qué opinan. No opinan. ¿Dudas? Por ahora yo no tengo nada, pero tengo que repasar. Tienen que digerir. Tienen que digerir un montón de cosas. Sobre todo la última parte, ¿ya? Que creo que es la más importante. Porque lo que acaba de hacer es juntarle el mundo determinístico eh, con el mundo probabilístico en un ambiente de ingeniería eléctrica asociado a señales, ¿ya? Eso debería ser más o menos estándar y conocido para todos. ¿Dudas? Si no hay dudas.